Buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de las cronológicas. Estamos en la lección 14 y es la última parte de esta lección y les animo a que tomen hoy día su Biblia, tomen un espacio correcto para estudiar y permítanme hacer una oración para estudiar juntos esta última parte de la lección. Señor, te doy gracias por este día, gracias por lo bueno que eres. Te ruego por nuestras vidas, Padre, que utilices este tiempo para conocerte a ti y lo que vamos a decir para tu gloria, Señor, que sea basado en tu palabra y no en nuestros pensamientos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, gracias a Dios, hemos llegado ya nosotros a la lección 14 de nuestro libro de las cronológicas. Yo tengo tanto mi folleto de estudio a la mano como el digital que también ocupo, pero quisiera que veamos en una parte donde nos quedamos ahora, al final del capítulo 14, y vamos a ver algo importante en cuanto a quién es Dios, ¿sí? En esta lección nosotros empezamos a ver la fidelidad de Dios al mandar a, a Zacarías, más bien dicho, a Juan el Bautista, por el nacimiento sobrenatural también o milagroso que él hizo con sus padres, con Zacarías y su esposa, que ya eran adultos. Y también vimos la concepción de María por el medio del Espíritu Santo, un acto sobrenatural solamente posible por Dios, con el propósito de mostrar la fidelidad de Dios. Ahora, quisiera que nosotros el día de hoy recordemos algo muy importante. Si no conocemos quién es nuestro Dios, no vamos a conocer, no vamos a confiar en Él. Y si no sabemos que Él, lo que quiere decir que Él es un Dios fiel, entonces tampoco vamos a apreciar que todas las profecías referentes a la venida del Señor Jesucristo se cumplieron cuando Él vino a esta tierra, por medio de la Virgen, por medio de eh, en dónde nació, todo, ¿sí? Ahora, antes de seguir con nuestra lección, quiero que mostrarles un libro que les podría ayudar o nos podría ayudar. Este libro de A.W. Tozer se llama El conocimiento del Dios Santo. En este libro usted puede encontrar varias características de nuestro Dios y hoy día quisiera que revisemos una de ellas en cuanto a la fidelidad de Dios, ¿sí? Entonces, más adelante en el estudio voy a leer una pequeña porción en el capítulo 15 de este libro en cuanto a qué significa que Dios es fiel y cómo afecta para nuestras vidas, ¿sí? Y mientras tanto, también quisiera recomendarles que ustedes lean el capítulo 10 del libro del forastero. Aquellos de ustedes que tienen este libro del forastero en el camino de Maús, escrito por Juan R. Cruz, lean el capítulo 10 de este libro, es en la página, a partir de la página, a ver, de la página 187 y lo que vamos a ver ahora se encuentra un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, les invito a que estén con nosotros el día de hoy y que el Señor nos enseñe, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes la pantalla para hasta donde nos quedamos en el estudio y luego continuamos con la lección, ¿sí? Como un recordatorio, ¿no? Hemos visto nosotros hasta este punto el, el- el nacimiento de Juan el Bautista, cómo Dios preparó todo para la llegada de Jesucristo y mandó a Juan el Bautista que también cumpliría lo prometido por el Señor de mandar
alguien que anuncie el mensaje del Señor, que sea como un heraldo, alguien que, iba adelante anunciando que Él venía, ¿sí? Y eso es la tarea de Juan el Bautista. Ahora, también nosotros encontramos algo muy importante, que Dios hace su voluntad y manda al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo em, eh, permite que María conciba por el Espíritu Santo para que nazca el Señor Jesucristo. Entonces, vimos esto y es muy importante que nosotros veamos todo esto, que Dios cumple lo que promete. Él no está dubitando, o Él no se equivoca en lo que hace. Y las palabras que Él ha dicho eh, tienen, podemos confiar en ellas, tienen un sustento. Ese sustento es Él mismo, ¿sí? Y eso es algo que nosotros hemos visto. Ahora, quiero que vean ustedes en la página 96, donde estamos el día de hoy, en cuanto a que las profecías se cumplieron juntamente con la venida de Jesucristo. Y miren lo que dice Miqueas capítulo 5 y el versículo 2. Voy a subrayar esto para que ustedes lo lean juntamente conmigo. Y dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Tratar de hacer un poquito más grande para que ustedes también puedan leerlo de mejor manera. Y ahí estamos. A ver, me parece que ahí estamos. Listo. Em, Ahí estamos, ya. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Sigo leyendo nuestro estudio. Herodes, como el faraón en Egipto, en los tiempos de Moisés, no quería que nadie reinara sobre él. Tenía miedo de perder su posición como rey. Cuando este bebé llegara a ser un hombre, ni Herodes ni ningún poder en el cielo o en la tierra podría detener el plan divino de salvar a las personas de sus pecados. Y podemos leer esto en Mateo capítulo 2, de los versículos 3 al 5. Permítanme leerles a ustedes esto, porque aquí vemos también que Dios es fiel en lo que promete. La semana pasada nosotros vimos en Génesis capítulo 3 y el versículo 15 de la promesa de Dios mandar a un libertador que pondría fin a la serpiente, le heriría en la cabeza, y habla acerca de el pecado, lo eh, juzgaría completamente, y a Satanás también ya juzgado. Entonces, Mateo capítulo 2, versículos 3 hasta el 15, dice lo siguiente: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Jerusalén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y
He aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño sobre su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Otra vez, aquí, hermanos amados, vemos la profecía cumplida por parte de lo dicho en cuanto a lo que iba a pasar y nosotros encontramos que Dios sí cumple lo que promete. Dice, Jesús fue llevado a Egipto tal como los profetas lo habían dicho muchos años antes y este anuncio está aquí en Oseas capítulo 11, ¿ya? Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora sigamos con Lucas capítulo 2 y el verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesús creció de un bebé a un jovencito. Su padre, Dios, lo protegería y le guiaría en todo lo que enseñaba, decía o hacía. Él obedecía el mandato de Dios, nació sin pecado y nunca pecó. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, hasta aquí, nosotros vemos algo que tenemos que enfatizar en esta tarde, mis amados hermanos, y habla acerca de la fidelidad de Dios, como hemos dicho. Pero, em, ¿cuándo consideramos a una persona fiel? Sí, es necesario que veamos que nuestro Dios, cuando hablamos de fiel, habla acerca de digno de confianza y eso es lo que quisiera profundizar un poquito más en esta tarde, utilizando este libro de... Voy a regresar al estudio, pero quisiera leerles por un momento este libro de A.W. Tozer que nos va a ayudar a entender de mejor manera eh, qué quiere decir esto que Dios es fiel. ¿Y por qué tan importante este anuncio? Dice, es bueno darte gracias y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, mostrar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, así como tu Hijo, mientras estuvo en la tierra, te fue leal a ti, su Padre Celestial, así honra en los cielos, nos es fiel a nosotros, sus hermanos terrenales, y sabiendo esto, seguimos adelante llenos de seguridad y esperanza por todos los años y siglos que falten por venir. Alguien que no tiene claro quién es Dios el día de hoy, especialmente un cristiano que no conoce la fidelidad de Dios, va a estar esperanzado en las circunstancias que le rodean para tener tranquilidad, para tener paz. Hoy día no, las circunstancias como nunca han sido, o sea, más bien dicho, siempre han sido así inestables, siempre las circunstancias son variables, pero lo único o el único que no cambia es nuestro Dios. Y eso es algo que nos da seguridad y esperanza para el futuro. Dice este autor, tal como hiciera destacar anteriormente, los atributos de Dios no son rasgos aislados de su personalidad, sino facetas de su ser unitario. No son cosas en ellas mismas, sino más bien pensamientos con los que pensamos en Dios, aceptos de un todo perfecto, nombres dados a cuanto sabemos que es cierto con respecto al ser divino. Para tener una comprensión correcta de los atributos es necesario que veamos todos en unidad,
podemos pensar sobre ellos separadamente, pero ellos en sí no pueden ser separados. Y esto es algo muy importante. No podemos quitar los atributos de Dios al conocerle a Él. Tenemos que conocerle enteramente como es de Él. Y por eso la importancia de este estudio de las cronológicas, porque a través de todo el estudio nosotros vemos un panorama de quién es Dios, de cómo el hombre muestra o da a conocer su misericordia, pero también encontramos cómo el hombre es pecador y no quiere nada con Dios y está separado de Dios. Pero Dios en su fidelidad y en su amor, Él quiere que el hombre le conozca y muestra el camino. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo, que mandó a su Hijo Jesucristo. Él se acercó al hombre, no el hombre a Dios. Entonces, sigo leyendo parte de este libro y principalmente quisiera que pongan atención a esta parte que encontré, era muy importante para lo que nosotros estamos estudiando ahora. Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es. Y siendo lo que es, no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad. Dios no puede obrar en contra de uno de sus atributos. Él es eterno, Él es omnisciente, Él es omnipresente, omnipotente, todo lo que Él hace es bueno, pero otra cosa también es que Él es fiel y todo esto va ligado. Como Él es eterno, todos sus atributos también son eternos y dice aquí, Él es fiel e inmutable al mismo tiempo, de manera que todas sus palabras y todos sus actos tienen que ser fieles y deben seguir siéndolo. Los hombres se vuelven infieles, movidos por sus apetitos, por el temor, por la debilidad, por la falta de interés o por alguna fuerte influencia procedente del exterior. Es obvio que ninguna de esas fuerzas puede afectar a Dios en modo alguno. Sí, Dios un día no puede ser infiel, no puede Él un día ser constante, o más bien dicho, un día decir ya me cansé, ya no les aguanto. Él no hace esto. Dios es siempre igual. No es como el hombre que está basado en las circunstancias o en sus emociones, ¿ya? Dice aquí, repito esta parte, los hombres se vuelven infieles, movidos por sus apetitos, ¿sí? Hoy día me gusta esto, mañana no me gusta el otro, por el temor, ¿sí? Por miedo a hacer las cosas en lugar de con seguridad. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque un hombre que conoce a Dios, que ve la vida como Dios las ve, en lugar de confiar en sí mismo, está confiando en el Dios Todopoderoso y por el poder del Espíritu Santo hace o refleja este atributo de Dios en su vida, de ser estable, de tener una mansedumbre, como dice en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5:22, uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre. No quiere decir que sea débil, sino que es un poder controlado y siempre está presente, está caminando con un poder controlado, como por ejemplo un caballo domado tiene un poder controlado, ¿sí? Aunque tiene toda la fortaleza para salir en estampida y correr, porque está domado, el jinete se sienta sobre él, camina despacio, va a trote, a galope, y, y- y el uso de su fuerza está controlado. Dios tiene como uno de sus atributos que Él no cambia, Él no es variable, ¿sí? Él es siempre el mismo. Y una de sus características es que Él es fiel. Ahora, termino de leer esta porción.
Los hombres se vuelven infieles movidos por sus apetitos, por el temor, por la debilidad, por la falta de interés o por la falta o por alguna fuerte influencia procedente del exterior. Es obvio que ninguna de estas fuerzas puede afectar a Dios en modo alguno. Él es su propia razón para todo cuanto es y hace. No se le puede obligar desde fuera, sino que siempre habla y actúa desde dentro de sí mismo, por su propia voluntad soberana, como le place. Creo que se podría demostrar que casi todas las herejías que han afligido a la Iglesia a lo largo de los años han surgido de una carencia o de una creencia de cosas inciertas sobre Dios. Si nosotros no conocemos esto, si no sabemos que Dios es fiel, pues vamos a inventarnos cosas que no son. Y por esa razón, importante esto que estamos viendo el día de hoy en esta lección. Entonces voy nuevamente a compartir con ustedes la pantalla para seguir nuestro estudio en esta tarde y seguir estudiando la última parte de esta lección 14. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sí, ustedes, hermanos amados, que tienen este libro de El Forastero, les recuerdo, por favor, lean el capítulo 10, ¿ya? Y aquí nosotros encontramos algo muy, muy importante. En la página 200 encontramos que Jesucristo, o hace el relato de lo que pasó con Jesucristo estando junto con los maestros de la ley. Y dice, entre los maestros de la ley, aunque Jesús era Dios mismo, escogió unirse a la raza humana como un bebé. Voy a parar esto para que ustedes puedan ver de dónde estoy leyendo, del libro de El Forastero, y dice, aunque Jesús era Dios mismo, escogió unirse a la raza humana como un bebé. Criar a este niño tuvo que ser una tremenda experiencia para José y María. Jesús no tenía pecado y nunca, aun siendo adolescente, fue impaciente, ni respondió ni tuvo caprichos y mucho menos fue desobediente. Muy poco se dice acerca de los años juveniles de Jesús, pero sí quedó registrada una interesante historia sobre él cuando tenía 12 años. Lucas 2:41. Y dice aquí, iban sus padres todos los días a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. De acuerdo con con la cultura judía, al llegar a la pubertad, un niño se convertía en un miembro de la comunidad religiosa. Como tal, tenía todos los privilegios y responsabilidades que se le asignaban a un adulto. Cuando José y María hicieron su viaje anual a Jerusalén, tomaron en cuenta la edad de Jesús y esta vez lo llevaron con ellos. Una vez terminada la fiesta, todos regresaron a casa. Aunque no conocemos todos los detalles del viaje, podemos imaginarnos cómo se desarrollaron los eventos. Probablemente los que venían de Nazaret viajaban todos juntos haciéndose compañía para así estar más seguros. Debido a que los niños caminaban despacio, ellos, junto con las mujeres y algunos de los hombres, salían temprano en la mañana para adelantarse un poco. El resto de los hombres se quedaba atrás aprovechando los últimos momentos y luego partían para alcanzar al resto del grupo al anochecer. Lucas 42, 43 y 44. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. No podemos imaginar a María saliendo al amanecer. Jesús no aparecía, pero ella no estaba alarmada. Jesús tenía una edad en que no necesitaba cuidarlo como a un niño. Seguramente estaría con los otros adultos mientras visitaban el templo, por lo menos estaría con José. Solo de pensarlo, María se sonreía con satisfacción. Era un joven tan lindo. Ella estaba contenta de que él pudiera tener ese tiempo tan especial para escuchar a los sabios en el templo. Por la tarde, José llegó al convenido lugar de encuentro
con los otros hombres, habían tenido un buen día también, lleno de enseñanzas, habían pasado tiempo extra escuchando los que estudiaban la palabra de Dios en el templo. Luego, en el camino, mientras alcanzaban a sus esposas, venían comentando las enseñanzas. Lo único que lamentaba José era que Jesús no se hubiera quedado con él después de todo, tenía la edad apropiada para tomar las responsabilidades de un joven y hubiera aprendido tanto, pero obviamente Jesús se había adelantado con María y los demás niños al encontrarse por fin. José miró a María y los dos se miraron con una gran sonrisa. En fin, se ve en la cara y dice, ¿y dónde está él? Obviamente que esto, lo que estamos viendo en este libro, está imaginándose, ¿no? ¿Tuviste un buen día? Muy bueno. Jesús lo disfrutó, Jesús. Las sonrisas desaparecieron. Yo pensé que estaba contigo. Sí, pero yo pensé, y dice Lucas 2, 44 y 45, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Sí, todo esto es imaginario, ¿no? Excepto lo que estamos viendo en la lectura de la Biblia, pero de acuerdo a la cultura podemos imaginar que eso es lo que pasó, o sea, regresaron por Jesucristo a verle y él estuvo para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ahora dice, la búsqueda debió ser preocupante. Oh no, hemos perdido al Hijo de Dios. Buscaron en los lugares donde un niño normalmente podría estar. Revisaron con mucha atención la sección de los dulces en el mercado y los lugares donde se hacía algún tipo de construcción para ver si se había parado allí para mirar. Con desesperación, José tuvo que acordarse de los lugares en los que habían estado. El último lugar donde vieron a Jesús era el templo. Lucas 2, 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús estaba justo donde debía estar, haciendo lo que José y María deseaban que él hiciera. Solamente había una diferencia. En lugar de ser instruido en el templo por los hombres sabios, Jesús estaba enseñándoles. No, él, con mayúscula, no estaba dándoles una clase, pero las preguntas penetrantes, la profundidad de su propio entendimiento, sus respuestas tan adecuadas, no pasaron desapercibidos. De hecho, los maestros del templo estaban muy atentos a cada una de las palabras. La Biblia dice que los estudiosos estaban maravillados. La verdad es que no era para sorprenderse. Ellos estaban escuchando al mismo Dios, quien no se quedaría mudo en una discusión ante el creador del universo. Los sabios maestros no fueron los únicos que se quedaron boquiabiertos. José y María también estaban estupefactos y no cabe duda también aliviados. Sus lenguas se movieron rápidamente. Lucas 2:48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús les hizo una pregunta, seguramente esperaríamos algo así de parte de Dios. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Sí, otra vez, la fidelidad de Dios nos muestra cómo Jesucristo aquí en esta tierra vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de los hombres, y Él mostró, porque era Dios, lo que tenía que hacer. Y dice, esta no fue una respuesta descarada. Jesús simplemente estaba diciendo que Él estaba justo donde el niño debe estar. Estaba en la casa de su Padre. ¿Qué es lo que Él quiso decir compadre? ¿Quién es este padre al cual él se estaba refiriendo? Vamos a estudiar más acerca de este tema en la próxima lección. Bueno, sigan leyendo, hermanos amados, este libro y les va a gustar muchísimo. A mí me encanta, pero es necesario que lo lea. Si usted tiene este libro, pues qué bueno, pero léalo, ¿ok? Entonces, sigamos
nuestro estudio y quiero compartir nuevamente la pantalla para que vean la última parte de esta lección. Y dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesucristo en su humanidad llegó a ser muy sabio. Dios se agradó de él y las personas lo querían. Su carácter como hombre era realmente el carácter de Dios. Y aquí vemos nosotros am, una de las características de Jesucristo, ¿no? Así como Dios es fiel, Jesucristo aquí en la tierra, al depender en Él, siendo 100% hombre y 100% Dios, reflejaba ese carácter de fidelidad también. Él era sin pecado y santo, siempre mantuvo su palabra. ¿Recuerdan lo que nosotros decíamos de la fidelidad? Él era fiel en todo lo que hacía. Él era completamente justo, su sabiduría era perfecta. Él era misericordioso, benigno, amoroso y bueno. Jesús tuvo el favor de Dios y de los hombres. ¿Sí? Ahora, mis amados hermanos, terminemos esta lección con la lectura de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto fue escrito 1000 años antes respecto a la venida del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho y también lo que va a hacer. ¿Ok? Mis queridos hermanos, amados, hoy terminamos la lección 14 y si tiene usted alguna pregunta, algún comentario, por favor, envíeme un mensaje. Será un gusto poder interactuar con usted, hermanos amados aquí en Cuenca. Sigamos orando los unos por los otros y que Dios permita que sigamos estudiando su palabra. Gracias por todo lo que Él está haciendo. ¿Ok? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos con algunos de ustedes que siguen los estudios el día domingo a las 10 con nuestro estudio de Sabios en Cristo. Chao, hermanos.